Saludos cordiales, estimados participantes. A continuación le voy a presentar una síntesis del módulo 4, denominado Epistemología desde la posmodernidad y orientaciones para la actualidad. Lo primero que debemos comprender es el significado de posmodernidad. Por lo general, el prefijo pos significa en algunas palabras como lo trascendido, ¿sí? Significa lo que sustituye a otro. En este caso no significa específicamente que la posmodernidad sea una superación de la modernidad, sino más bien es una posición crítica y una redimensión que se le da a la modernidad. ¿Qué quieren decir los posmodernos? Bueno, que el discurso de la posmodernidad, el desarrollado a partir de la época moderna y que todavía aún es vigente en algunos saberes, ya no es un discurso que da cuenta de lo que es la realidad, sino la realidad necesita también de otras miradas. Y esto es lo que ofrece específicamente la posmodernidad. Entonces, en este caso nos indica que la modernidad está ante una crisis. Por lo tanto, existe o necesita de una apertura que está tanto en el tiempo como en el espacio para poder comprender la pluralidad de la realidad. Entonces, en este sentido, podemos ver que la posmodernidad lo que presenta es otra mirada u otro discurso de entender y comprender la realidad. ¿Cuáles son las características que presenta la posmodernidad? En primer lugar, es un pensamiento antidualista, cuestiona los textos, ve la verdad como perspectiva y además se le da un giro lingüístico al discurso. Veamos cada una de estas características. Es antidualista porque la filosofía occidental creó un dualismo y así excluyó ciertos pensamientos. Siempre habló del bien, del mal, cuerpo, espíritu, idea, realidad. Entonces, en este sentido, el posmodernismo, o mejor dicho, esta idea dualista no incluyó a otros pensamientos, sino se quedó exclusivamente en el pensamiento que desarrollaron los centros de poder hegemónico, económico y del saber. Por lo tanto, el saber o el conocimiento desarrollado por otras culturas no es considerado como filosofías, sino como saberes. En este sentido, ¿por qué? Porque no tienen la misma estructura que nos presenta la filosofía de la Europa occidental o de noratlántica, como comúnmente se le llama. En este sentido, la posmodernidad valora y promueve el pluralismo y la diversidad, es decir, está de acuerdo que debe existir una dialógica intercultural en el sentido de que todos los discursos de todas las culturas se encuentren a la par, no que el discurso del mundo occidental esté por encima del mundo de las otras culturas. En este caso, por lo tanto, en la posmodernidad dirige su interés hacia los otros. ¿Quiénes son los otros? Lo que se denomina o lo que el mundo occidental denomina tercermundista, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento africano, el pensamiento asiático, el pensamiento árabe, ¿sí? Entonces el posmodernismo trata de rescatar específicamente esa pluralidad del conocimiento. Otra de las características, como ya señalé anteriormente, es que cuestiona los textos. ¿Qué dicen los posmodernos? Bueno, ellos manifiestan que tanto los textos históricos como los literarios no explican o no reflejan realmente lo que sucedió en la realidad.
porque no hay una objetividad del autor, sino que estos textos, tanto los históricos como los literarios, están reflejados los prejuicios, las culturas y las particularidades de cada escritor. Entonces, en este sentido, es una crítica fuerte a la modernidad, porque ellos establecen que todo debe estar escrito, por ejemplo, en forma objetiva. Una cosa es el sujeto y otra, el problema, es el objeto. Pero realmente el posmodernismo cuestiona esa particularidad, porque de alguna manera u otra la carga de prejuicios de cultura de cada uno de los escritores se reflejan en esos escritos. Por eso es que se habla de un giro lingüístico, que sería la otra característica, porque el lenguaje es quien moldea precisamente el pensamiento, y el lenguaje es una construcción cultural. Por lo tanto, no puede existir ningún pensamiento sin ningún lenguaje. Entonces es necesario, o se establecía anteriormente en el discurso de la modernidad, que el pensamiento era una cosa que estaba en la parte de la razón, y el discurso que se tomaba era totalmente separado a lo que es el pensamiento. Y lo posmoderno señalan que no es precisamente lo que sucede, sino que el lenguaje que expresa nuestro pensamiento está cargado de esos prejuicios, de esa cultura y de esas particularidades de cada escritor. Por otra parte, los posmodernos dicen que la verdad es una perspectiva. ¿Por qué? Porque la verdad, como dije anteriormente, si los textos, lo escrito, está bajo los prejuicios del escritor, significa entonces que la verdad está dentro de un contexto y no es algo universal. Entonces estamos hablando del relativismo de la verdad. Entonces no tenemos realmente un acceso a la realidad, a la que forma lo que las cosas son, sino solamente tenemos una apreciación de cómo las cosas se aparecen ante nosotros. Esta es la propuesta precisamente que presenta la posmodernidad. Si ustedes toman estas líneas que estoy hablando acá y la comparan con la epistemología moderna y la epistemología contemporánea, ustedes pueden ver la gran diferencia que existe entre ambas epistemologías. Los precursores de la posmodernidad surgen en el siglo XIX. Ellos son Karl Marx y Friedrich Nietzsche. ¿Qué es lo que nos plantea Marx? En primer lugar, él nos dice que la realidad no se representa como ella es en sí, sino es como la representa su clase. Es decir, que ustedes a lo mejor tienen alguna concepción quizás errada o quizás certera del pensamiento de Marx, pero en la época en que vivió Marx es cuando hubo el auge del capitalismo. Él tuvo que emigrar a Inglaterra y él sufrió, y Inglaterra cuando estaba sucediendo la segunda revolución industrial, y a partir de allí él veía las injusticias sociales que existían, donde la gran mayoría de mano de obra eran de mujeres y niños porque tenían un salario menor. Entonces, en este caso, la realidad los burgueses la veían de una manera y la clase trabajadora lo veía de otra. A partir de esa disociación social, él comenzó a escribir todo lo que es su teoría. Y entonces, dentro de esa teoría, él manifiesta que realmente cada representación de la realidad no es tal como ella se presenta, sino simplemente es como cada clase lo va a ver. Como se lo planteé anteriormente, los burgueses, la realidad que veía era generar riqueza. En el caso de los trabajadores, tenía que generar producto para poder tener un salario y con ese salario poder subsistir. Entonces son dos realidades diferentes allí. Entonces él plantea que el científico no es un actor que está situado fuera de la realidad social en la que vive,
Por lo tanto, el científico asume la posición que tiene dentro de los sistemas de las clases sociales. Entonces, si él asume una posición, está lleno de prejuicio. Por lo tanto, el discurso científico de estos creadores de conocimiento no es objetivo, sino está cargado de una subjetividad de acuerdo al contexto donde él vive. Por otra parte, Nietzsche es el creador, o vamos a decir, el padre del nihilismo. ¿Qué significa el nihilismo? Que no se cree en nada. En este caso, él plantea con este movimiento filosófico que todas aquellas verdades que se han formulado en la filosofía desde la época griega no existen. Por lo tanto, el mundo está constituido simplemente por una serie de categorías de un mundo fingido. Es decir, pone en duda todo lo que se ha escrito hasta el momento de su existencia, desde el mundo griego hasta su actualidad en el siglo XIX. Simplemente todo ese discurso es algo fingido de la realidad a estudiar. Por lo tanto, él apuesta por el escepticismo, es decir, él insiste en que la interpretación del mundo moral ha caído en decadencia, porque la moral estaba sujeta a lo que es la religión, a la existencia de un Dios. En este caso, él dice que ese más allá no existe, y por eso es que se habla o en una de sus obras, él dice Dios ha muerto, pero específicamente no es tanto Dios como ser que ha muerto, sino toda la parte moral que maneja la iglesia es lo que él llama que ha muerto, porque ese más allá no existe. Por lo tanto, él sospecha de las interpretaciones del mundo, es más, sospecha hasta de su propia interpretación de la realidad, criticando lo que ya existe. Por otra parte, él manifiesta que el pensamiento tradicional ansía por el fundamento de las cosas, pero el hombre no soporta su condición de finitud. Por eso se postula una idea más allá como realidad verdadera, es decir, que el hombre no soporta su existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso es que cree en una realidad que trasciende su existencia física, y eso es lo que él critica. Por eso habla de un nuevo infinito, y ese nuevo infinito tiene que ver con lo que es el superhombre. Por lo tanto, él plantea también que nunca la verdad se alcanza, y el conocimiento simplemente es una interpretación, mas no es una explicación. Eso es lo que él manifiesta. Entonces, como pueden ver ustedes allí, también es totalmente diferente a lo que se vio, los postulados que hacían las corrientes sobre la epistemología moderna. El primer pensador que hace uso del término posmoderno es Jean-François Lyotard. Él publica una obra en el año 79 que se llama La condición posmoderna. ¿Qué es lo que él define allí como posmodernismo o esa condición posmoderna? Al estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XIX. Aquí se sitúan esas transformaciones con relación a la crisis de los relatos. Entonces cabe preguntarse, ¿cuáles son esos relatos? Bueno, específicamente la ciencia, la literatura no habían hablado del hombre de la ciencia como el héroe. Y también nos habla de los metarrelatos que tienen que ver con lo que es la justicia, la igualdad y la libertad. En este sentido, Jean-François Lyotard, él manifiesta que estos relatos en los cuales el hombre de la ciencia es el héroe y la justicia, igualdad y libertad son precisamente manifestaciones que han entrado en una crisis, porque realmente no se observa esos elementos dentro de la realidad en la que se vive en la época, porque en este caso el hombre de la ciencia es bueno, pero ¿para quién comienza a trabajar el hombre de la ciencia? Para las grandes transnacionales. ¿Y qué hacen las grandes transnacionales? Precisamente, sobre todo, por ejemplo, la farmacéutica, producir medicinas de acuerdo a las necesidades sanitarias de cada uno de los países para generar riquezas, no precisamente para favorecer a la humanidad. Y en otros casos, también el hombre de la ciencia
¿qué hace con sus inventos? Se transforma en elementos bélicos para crear guerra. Por lo tanto, no existe justicia, ni igualdad, ni libertad. Esa es la crítica que hacen ellos sobre el discurso modernista. Por lo tanto, las características que presenta esta condición posmoderna está en primer lugar el descrédito de todo metarrelato que tiene que ver con justicia, igualdad y libertad, como ya lo he señalado. Existe un culto al cuerpo, predominio de la lógica de la información, el saber pasa del valor de uso al valor de cambio, es una sociedad con alto componente comunicacional y es una actitud que acepta abiertamente la pluralidad. Entonces, esto es lo que es la sociedad posmoderna. Y sobre todo en este punto de vista del componente comunicacional, a raíz de la invención del internet, de todo lo que es toda esta red comunicacional, precisamente se ha ido transformando la sociedad hacia ese posmodernismo. Uno de los grandes pensadores de esta posmodernidad es Michel Foucault. Una de sus obras trata sobre lo que son las epístemes, y él manifiesta que las epístemes son actividades científicas, ¿sí? Sobre todo las epístemes es un dispositivo de saber poder, que es lo que yo le acabo de ejemplificar en la lámina anterior, que tiene que ver con esto de las transnacionales, y sobre todo en el caso de lo que es el dominio de las armas, el dominio de lo que es la economía, la parte financiera, y el dominio de lo que es la parte farmacéutica. Entonces, precisamente las epístemes o la actividad científica, quien mayor desarrolla actividad científica, pues tiene el poder y tiene el saber. Y eso es lo que critica él, lo que es el discurso de la modernidad, que es el que se maneja en todo lo que es el mundo eurooccidental o noratlántico. Por lo tanto, la racionalidad científica es la que prevalece en la modernidad, pero es el poder quien limita precisamente la razón y la verdad. Entonces, en este sentido, el poder, la razón y la verdad son construcciones históricas, más la verdad depende de los consensos humanos y de las estrategias de poder. Eso está allí. En cuanto, por ejemplo, a las situaciones políticas a nivel mundial, esto es una de las cosas que está en boga allí. Es decir, el consenso que tenga la mayoría de los grupos y de acuerdo a la estrategia de las grandes de los centros de poder saber, es que se domina o se maneja toda esta política. Por eso es que él critica sobre todo en este sentido al discurso de la modernidad. Por lo tanto, la actividad científica, las prácticas sociales de una época determinada generan saberes determinados sólidos. A partir de allí se constituyen nuevos objetos de estudio. Esto es lo que manifiesta precisamente la actividad científica moderna. Entonces, la crítica que hace Foucault es que la actividad científica no debe utilizarse para que sea un dispositivo del saber y del poder, del dominio del resto de la humanidad. Entonces, él dice, ¿qué es lo que hay oculto detrás de la ciencia? Precisamente las prácticas sociales, los intereses, los deseos y las luchas de poder. Entonces, estos son los que sostienen la estructura formal de las teorías científicas. Las teorías científicas responden específicamente a esto, sobre todo a lo que es la lucha de poder. Entonces, en los discursos son rupturas epistémicas. Se pasa de una época a otra o de una historia a otra historia. Pero también existen continuidades, construcciones que se mantienen a través del tiempo. El discurso modernista es una construcción que se mantiene a lo largo del tiempo, y a pesar de existir otras formas de escribir, otras miradas, aún el discurso modernista se mantiene, sobre todo a nivel académico, y es precisamente por estos dispositivos de saber y poder que manifiesta Michel Foucault. Por lo tanto, él manifiesta que las epístemes son reglas generales que rigen el discurso general de la cultura en un periodo histórico determinado, reglas que cambian con el tiempo, dependiendo, según lo que él manifiesta, de cómo se mueva el poder a nivel mundial. El siguiente pensador dentro de esta línea posmoderna es Martin Heidegger. Vamos a tomar lo que él manifiesta sobre la ciencia, el arte y la verdad.
En primer lugar, en cuanto a la tecnología o la técnica, él dice que no es un medio, sino precisamente este invento del hombre, esta creación del hombre, se ha convertido en un mundo de ser en el mundo, un modo que nos relacionamos con las cosas y una manera de pensar acerca del conocimiento y la verdad. Es decir, es el que nos permite, precisamente, es un modo de ser que nos permite interrelacionarnos con las otras intersubjetividades, ¿sí? A pesar de que en esa época en que él se desarrolla la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, ya comienza a proyectar cuál es la finalidad o la parte teleológica que tiene la tecnología. Por otra parte, el conocimiento científico, él dice que es como la verdad de las cosas y no como una interpretación de ellas. Por lo tanto, en cuanto al sujeto, dice que el sujeto es un Dasein, es un ser o estar aquí o ahí, es decir, que ocupa un espacio y un tiempo, es una existencia, no es una esencia, sino una existencia, donde precisamente esa parte esencial del ser se manifiesta. Por lo tanto, ¿qué es el hombre? Es la posibilidad, no la realidad, es un proyecto, no algo dado. En este caso, que es el origen de lo que es la corriente existencialista del pensamiento, el hombre existe a medida que agrega cosas a su existencia, a su vida. Por eso que se habla de un proyecto. Por ejemplo, en este caso todos ustedes son magíster, otros son especialistas, pero están en una existencia que en este momento están iniciando un estudio en el cual están agregando algo a su existencia. ¿Y qué es lo que le están agregando a su existencia? Precisamente en un futuro una denominación del cual se les llamará Doctor X, ¿ok? Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad precisamente no es la correspondencia de la palabra con la cosa, como se manifestaba anteriormente, sobre todo la definición aristotélica, sino precisamente la verdad es la desocultación del ser en sí, es lo que acontece en el mundo del hombre, en su ser ahí. Entonces la verdad es lo que el hombre desoculta en el contexto en el cual él existe. Por lo tanto, la verdad no puede ser reducida a un método, sino que la verdad emerge del mundo de la vida. Y por supuesto, y una de las cosas que emerge del mundo de la vida es el arte, porque el arte precisamente desoculta o lleva a la luz la verdad de una cultura. Estas palabras que he dicho acá con respecto a Martin Heidegger es el inicio de todo lo que conocemos actualmente como ese paradigma cualitativo, ¿sí? Que está en paralelo, vamos a decirlo así, con el paradigma positivista o cuantitativo. Entonces él junto con Husserl y otros comienzan a presentar otras formas de poder entender y comprender lo que es la verdad que está en nuestro contexto. No se hablan de verdades universales, sino de verdades contextuales. Otro de los pensadores del postmodernismo es el italiano Gianni Battimo. Él trata, o su temática es sobre el pensamiento débil. ¿Qué significa esto? Precisamente que se ha perdido toda certeza cognitiva y un rechazo total a lo que son los totalitarismos teóricos y políticos. Por lo tanto, es una versión de lo que es el nihilismo. Y él se pregunta, ¿qué significa la verdad? Desde su percepción es la provisionalidad y caducidad de nuestras interpretaciones. Es decir, que nuestras interpretaciones de nuestros contextos no son absolutas su existencia a lo largo del tiempo, sino simplemente son interpretaciones provisionales. Y por lo tanto, esa provisionalidad y esa caducidad lleva a que se abra un diálogo para la búsqueda de la verdad. Pero este diálogo, por supuesto, debe estar enmarcado dentro de una ética.
Por eso él dice que la ética no debe emanar de una teoría metafísica de mandatos deducidos de estructuras y esencias atemporales, sino que la ética debe ser una interpretación del contexto. Por eso es que plantea una ética hermenéutica. ¿Por qué? Porque precisamente interpretando nuestro contexto, y ese contexto es como si fuera un libro, es que podemos establecer los aspectos éticos que pueden permitir ese diálogo para la búsqueda de la verdad. Por lo tanto, él plantea que estamos en una época donde tenemos una oportunidad liberadora. ¿Por qué? Porque ahí se pueden realizar interpretaciones hermenéuticas libres de dogmas de los centros del poder saber. Por lo tanto, se busca una disolución de todo principio supremo de la razón, como lo dice el discurso modernista, la ausencia de un fundamento último, la posibilidad de distintas interpretaciones a través de la hermenéutica y reconocimiento de lo distinto. Entonces, estas características o estos son elementos que él plantea que deben considerarse dentro de la posmodernidad. Como ustedes pueden ver allí, no hay nada absoluto, todo es relativo de acuerdo al contexto en el cual se encuentre el sujeto. Entre las orientaciones que tenemos para nuestra actualidad, el primero es del venezolano Miguel Martínez Migueles sobre el paradigma emergente. Él plantea que existe la necesidad de una nueva racionalidad científica, que hay que redefinir la ciencia desde la base de otras epistemologías. En este caso, la propuesta que él hace, él considera el paradigma complejo de Morin, los postulados de la física cuántica y la neurociencia. Él dice que el sujeto traduce el mundo a través de un todo neurocerebral, que tiene que ver con lo que es la parte de la neurociencia, donde los sentidos captan un determinado número de estímulos que luego son transformados en mensajes. Por lo tanto, el espíritu del cerebro produce representaciones de ese mundo externo. Esa es la forma como se genera el conocimiento según el paradigma emergente que propone Miguel Martínez. Esta idea surge en el año 69 en un simposio internacional de la filosofía de la ciencia de la Universidad de Illinois, donde se establece un acta de defunción del positivismo lógico. ¿Pero por qué? Porque en tiempo de posmodernidad es decisivo el papel que juega el sujeto a la hora de conocer. En la época moderna, quien establecía el conocimiento era el objeto, y el sujeto estaba alejado de ese objeto. En cambio, el posmodernismo, el sujeto es el centro del proceso del conocimiento. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Pues una construcción total de nuestra mente local y temporal. Entonces, él defiende, por supuesto, que debe existir un modelo dialéctico. Por lo tanto, considera que el conocimiento es el resultado de un diálogo, que más o menos lo que establecía Yannick Bátimo. Entre otras cosas, ese diálogo debe existir entre sujetos con intereses, con valores y creencias, y con el objeto o el fenómeno de estudio. A partir de allí es que se puede generar conocimiento. Entonces, el conocimiento, por otra parte, este paradigma emergente sigue las ideas de Morin, el cual manifiesta que las ideas es un reflejo de lo real. Por lo tanto, un dato solamente tiene sentido cuando lo captamos bajo una cierta relación dentro de una determinada estructura. Es decir, que un dato tiene significado cuando ese dato está dentro de una estructura real que uno quiere conocer. Por lo tanto, el conocimiento debe comprender las partes por encima del todo. Es decir,
Estamos dentro de una casa, pero para poder conocer esa casa, primero debemos conocer cada una de sus partes. Eso es lo que nos quiere decir, sobre todo con el paradigma emergente. Por supuesto, esto es tomado de la teoría de la complejidad de Morin. El significado de las partes, pues precisamente determina el conocimiento previo del todo. Y mientras nuestro conocimiento del todo continuamente se corrige y se profundiza por el conocimiento de las partes. Entonces es muy importante las verdades o el conocimiento contextual para poder entender un conocimiento de toda esa complejidad a la cual pertenece un problema. Entonces cada cultura, por supuesto, tiene su forma de conocer y tiene sus propias reglas epistémicas para conocer esa realidad. Entonces, como pueden ver ustedes, existe una línea transversal en todo el pensamiento de la transmodernidad y tiene que ver con el conocimiento desde la contextualidad del sujeto quien conoce, y el centro del conocimiento es el sujeto más no el objeto. Otra de las orientaciones actuales de las corrientes postmodernas, tenemos el aporte que nos da la psicología como ciencia. Aquí tenemos tres aspectos muy importantes, como es la inteligencia emocional, la inteligencia múltiple y la neurociencia. Todo esto es muy utilizado actualmente en cuanto a los modelos gerenciales. La inteligencia emocional, desarrollada por Daniel Goleman, él se dice que se organiza en 5 modalidades: conocer las emociones y los sentimientos propios, saber manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y por lo tanto gestionar las relaciones a partir de los procedimientos anteriores. Por lo tanto, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de conocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, y así también con, por supuesto, la habilidad de poder manejarlos. Entonces, con estos postulados toma auge lo que es la afectividad y las emociones en el conocimiento humano. Entonces, ¿cuáles son las características que presenta la inteligencia emocional y que nos puede ayudar dentro de lo que son los procesos de gestión evaluativa? Capacidad de motivarse, perseverancia en el empeño a pesar de las frustraciones, controlar los impulsos, regular los estados de ánimo propio, evitar que la angustia interfiera con las facultades racionales, capacidad de empatizar y confiar en los demás. Por otra parte, la inteligencia múltiple desarrollada por Gardner nos habla de 8 tipos de inteligencia: la lingüística, la lógica matemática, la corporal kinestesia, la interpersonal, la intrapersonal, la espacial, la musical y la naturalista. Él dice que no solamente la razón la conoce, también se conoce a través de la intuición, se conoce a través de los afectos, a través de la autoconciencia, a través del arte personal, a través del cuerpo y a través del encuentro con los otros. Como ustedes pueden ver, son propuestas totalmente diferentes a lo que se muestra en el discurso modernista, donde solamente la razón y la experiencia son la fuente de conocimiento. Entonces, la inteligencia múltiple es la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos para unas o más culturas. Acá se deben desarrollar 3 factores, como es la dotación biológica, una historia de vida personal y un antecedente cultural e histórico. Entonces, esto sobre todo se utiliza a nivel de lo que es la educación. Por otra parte, la neurociencia desarrollada por Max Lynch nos habla que el cerebro humano tiene una neocorteza, y esa neocorteza es la que rige la vida intelectual. En este sentido, el sistema límbico del cerebro controla lo que es la vida emotiva, y el reptiliano, que son 3 estructuras que él dice que posee el cerebro, es responsable de la conducta automática o programada. Entonces, conociendo estos 3 partes del cerebro, permite al ser humano regir su vida intelectual, controlar su vida emotiva y poder dominar y programar su conducta. Por lo tanto, nuestro cerebro, según manifiesta la neurociencia, es un proceso que suma
entre capas individuales que aparecieron en nuestra especie, haciéndonos cada vez más racionales. Es decir, que cada una de estas etapas, el reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza, se fueron desarrollando a medida que evolucionaba el hombre. Esto es en un contexto muy general. Estos son los aportes de la psicología que nos pueden ayudar a comprender las nuevas posturas, por ejemplo, de los modelos gerenciales. Una de las teorías relevante en nuestra actualidad es el paradigma de la complejidad de Edgar Morin para otro. Él nos dice que este paradigma tiene tres principios: el principio de recursividad, el hologramático y el dialógico. En cuanto al primero, dice que el sujeto tiene la capacidad de autoorganizarse ante el mundo complejo en el cual vive. Si ves alguna debilidad o alguna deficiencia, puede autorreorganizarse y poder comprender ese mundo complejo. En cuanto al principio hologramático, dice que no solo las partes están en el todo, sino que también el todo forma parte del interior de las partes. Y de allí es donde se produce precisamente la conectividad entre el todo y las partes. Es decir, que las partes tienen un compuesto del todo en el cual puede permitir el engranaje o la conexión con ese todo. Y por lo tanto, el principio dialógico nos dice que permite el relacionar los temas antagónicos, más que una dialéctica de síntesis, tesis, antítesis, de una lucha de contrario. Lo que se busca es relacionar esos antagónicos, porque esos antagónicos dan cuenta del mundo complejo. Por lo tanto, él manifiesta que lo real es complejo. Pero, ¿qué es realmente ese paradigma de la complejidad? Simplemente es un programa de trabajo interdisciplinario, donde el desorden es creador del orden y no se renuncia ni al análisis ni de las partes ni a la síntesis de la totalidad. Es decir, esa interdisciplinariedad, o mejor dicho, el crear conocimiento no es solamente de una disciplina, sino necesita de varias disciplinas para poder dar cuenta de ese mundo complejo en el cual se vive. ¿Cuáles son las teorías en las cuales se apoya el paradigma de la complejidad? En la teoría de la información, en la cibernética y en la teoría de los sistemas. En cuanto a la teoría de la información, manifiesta que entre orden y desorden siempre se extrae algo nuevo. En cuanto a la cibernética, considera el principio de retroacción o feedback. Ese diálogo que puede existir entre antagónicos permite el desarrollo o la comprensión de esa complejidad. Y la teoría de los sistemas, que el todo es más que la suma de las partes, porque el todo también, como se dijo anteriormente en el principio hologramático, ese todo también forma parte o una parte de sí está dentro de los componentes de esas partes. Por otra parte, el pensamiento complejo dice que a lo incierto y al azar hay que tratar de concebirlo como una posibilidad de organización. Es decir, que el mismo desorden es creador de un propio orden. Y por lo tanto se diferencia, por supuesto, del principio de simplicidad, que lleva a reducir, y el principio de complejidad más bien vincula y distingue. Entonces, en este caso, el paradigma de la complejidad, que es uno de los más importantes que existe en nuestra actualidad, a pesar de que Morin sea francés, tiene toda una vida viviendo en México, y por lo tanto se considera como uno de los paradigmas desarrollados dentro del contexto latinoamericano. Es importante también que otra de las propuestas que está tomando vida actualmente, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, es la cosmovisión indígena. Ellos plantean que la razón de ser de esa cosmovisión es que desafía el deficiente pensamiento sobre los colonizados y reconstruye el cuerpo de conocimiento que lleva esperanza y promueve la transformación y el cambio social. ¿Qué quiere decir esto? El discurso moderno en cuanto al saber, por ejemplo, de los pueblos originarios, lo tomaron como un saber no lógico, pero se ha demostrado en los últimos estudios que ese saber tiene una razón de ser, y esa razón de ser precisamente es mostrar cómo el mundo
¿sí? Se puede transformar y puede lograrse cambios sociales, y siempre llevando la esperanza en el sentido de que existe una conexión entre el sujeto y el contexto en el cual se vive, sobre todo a nivel de la naturaleza. ¿Cuáles son los fundamentos epistémicos filosóficos de la cosmovisión indígena? Bueno, precisamente el sistema de conocimientos indígenas, la teoría crítica, el discurso postcolonial, la teoría feminista, las teorías con enfoques en la categoría de raza y las teorías neomarxistas. En estos discursos lo que se busca sobre todo es mostrar que existe otra mirada, otra forma de ver la realidad, y sobre todo desde el punto de vista del latinoamericano, ver la realidad desde los ojos de los habitantes de su propia tierra. Por lo tanto, su supuesto ontológico es que la realidad es plural y socialmente construida por un conjunto de múltiples conexiones entre lo humano y el medio ambiente, entre el cosmos y lo vivo y lo no vivo. Entonces, esta cosmovisión indígena, sobre todo la parte ambiental, es muy importante. Existe esa vinculación entre hombre y sujeto. De por sí, mira, es tan interesante esta postura epistemológica que, por ejemplo, la Constitución de la República del Ecuador se fundamenta sobre todo en el buen vivir, y es una postura epistémica desde los pueblos originarios. Entonces es importante eso allí. En cuanto a la producción del conocimiento, acá está guiado por una responsabilidad relacional en función de ¿qué? De respeto, de representación, de reciprocidad y de los derechos. ¿Derecho entre qué? Entre los propios sujetos o entre la propia humanidad y, por supuesto, con el medio ambiente. Por lo tanto, la verdad, según la cosmovisión indígena, es el conjunto de relaciones establecidas en el universo. Escuchen muy bien, conjunto de relaciones establecidas en el universo. Eso es lo que constituye la verdad dentro de la cosmovisión indígena. Entonces, con esto culminamos lo que corresponde al módulo número 4, que tiene que ver con la epistemología postmoderna y las orientaciones actuales en cuanto a paradigmas epistémicos. No son los únicos, existen algunos otros en los cuales ustedes pueden muy bien revisar en las referencias que encontrarán en el módulo del aula virtual.